La confirmación definitiva ha sacudido los cimientos del Real Madrid, pero no por la alegría de un fichaje galáctico, sino por la magnitud de un movimiento que se siente más como una hipoteca que como una inversión. El entorno de Moisés Caicedo ha validado la reunión cumbre con Florentino Pérez y su equipo ejecutivo, sellando el acuerdo personal del ecuatoriano para convertirse en el refuerzo central del mediocampo blanco. El precio final, que supera los 185 millones de euros, convierte a Caicedo en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid para la posición de pivote, un número que esconde una decisión desesperada y un reconocimiento implícito de graves errores pasados. Esta no es una noticia de fichajes al uso, es la crónica de una operación de rescate, donde Florentino Pérez se ve forzado a pagar un precio desorbitado para corregir el vacío táctico dejado tras la salida de Casemiro y la subestimación del perfil destructor puro. El coste más inmediato y doloroso ya tiene nombre: Aurelien Tchouaméni, el pivote de 80 millones que ahora debe ser sacrificado o resignarse a un rol secundario para justificar la nueva inversión. ¿Por qué pagar 185 millones por un pivote cuando ya tenías a otro de 80 millones? ¿Es Caicedo realmente el anti-Tchouaméni que necesita el Real Madrid para ser invencible? ¿Y cuál es el verdadero precio que el Santiago Bernabéu exige a Florentino Pérez para saldar sus deudas históricas con el equilibrio táctico? Aquí desgranaremos la trastienda de la negociación, el complejo alibi financiero que permite esta locura y la inevitable purga que se avecina en el vestuario más caro del mundo. Suscríbete de inmediato, porque esta historia revela el miedo y la ambición que se esconden tras el traspaso más caro de la historia reciente del Real Madrid. Comenta ahora mismo. ¿Crees que vender a Tchouaméni por 90 millones para fichar a Caicedo por 185 millones es la decisión correcta o el mayor error de la era Florentino? Y la deuda histórica, el miedo a repetir el caso Makelele. El fichaje de Moisés Caicedo no se entiende sin remontarse 2 décadas atrás. Para Florentino Pérez, esta inversión estratosférica es la compensación final por la venta de Claude Makelele y, más recientemente, por la salida de Casemiro. La historia del Real Madrid está marcada por el error de subestimar al pivote defensivo, al jugador invisible que garantiza el equilibrio que permite brillar a las estrellas ofensivas. La lección de Casemiro. La marcha de Casemiro dejó un vacío táctico que ni siquiera la llegada de Aurelien Tchouaméni pudo llenar. El francés, si bien es un jugador de élite, tiene un perfil más posicional y menos destructor que el brasileño o el propio Caicedo. El Real Madrid entendió que necesitaba un ancla, con una capacidad de recuperación y una agresividad en el duelo que solo el ecuatoriano puede aportar. El fichaje de Caicedo es la corrección de un error que costó títulos y comprometió la solidez defensiva. El perfil antiposicional. Caicedo es el pivote box-to-box defensivo, el jugador que no se queda quieto, que cubre el campo entero, que presiona alto y baja la línea de centrales cuando es necesario. Tchouaméni es más de posición, de controlar el ritmo y organizar la salida del balón. El Real Madrid necesita el motor incansable de Caicedo para jugar al fútbol moderno de alta intensidad y presión alta. El pánico del entrenador. La verdadera razón de la inversión es el pánico del cuerpo técnico, independientemente del nombre en el banquillo, a volver a empezar una temporada con un hueco táctico tan evidente. El Real Madrid no puede permitirse el lujo de volver a fallar en la construcción de la columna vertebral. Caicedo es la garantía de que el motor central nunca volverá a fallar. 2. El alibi financiero, la cláusula FFP y la salvación de Todd Boehly. La cifra de 185 millones de euros es una locura que solo se justifica por la compleja ingeniería financiera que Florentino Pérez ha urdido con el Chelsea. El Real Madrid no solo está pagando por Caicedo, sino por la salvación contable del club londinense y por una cláusula de protección que le da una ventaja única. La necesidad de liquidez del Chelsea. El club blue se encuentra asfixiado por las reglas del fair play financiero de la UEFA. Sus fichajes masivos con contratos largos han generado un desequilibrio que solo puede compensarse con ventas de alto valor y pagos inmediatos. El Real Madrid ofreció el pago inmediato de 90 millones de euros en efectivo, el dinero que el Chelsea necesitaba para cuadrar sus libros y evitar una sanción inminente. El Real Madrid actúa como el prestamista que rescata al Chelsea, pero a cambio de su activo más valioso. La cláusula antisanción. El acuerdo incluye una cláusula secreta que vincula el pago de variables a la situación financiera del Chelsea. Si el club blue recibe una sanción de la UEFA o debe devolver parte del dinero por irregularidades contables, el Real Madrid tendría derecho a reclamar una compensación o revisar el acuerdo. Esta cláusula protege al Real Madrid ante cualquier eventualidad y demuestra la astucia de Florentino Pérez al capitalizar la debilidad ajena. La amortización a la carta. El Real Madrid amortiza el coste de Caicedo en 5 años, con un coste anual de 37 millones de euros, una cifra que es totalmente asumible y que se compensa con el aumento de ingresos del nuevo Santiago Bernabéu. La inversión es masiva, pero el riesgo financiero está calculado y protegido. 3. El cisma Tchouaméni. La purga de los 80 millones.
El coste más inmediato y doloroso del fichaje de Caicedo es la purga de Aurélien Tchouaméni. El pivote francés, que llegó como la gran promesa para suceder a Casemiro, ve cómo su rol es absorbido por una inversión aún mayor, y su futuro en el Real Madrid pende de un hilo. La dirección deportiva ya ha comunicado al entorno del jugador que su rol será el de suplente de lujo o el de defensa central. La traición de la posición. La sensación en el entorno de Tchouaméni es de traición. El jugador fue fichado con la promesa de ser el pivote titular del Real Madrid, y ahora se le pide que cambie de posición o acepte el banquillo. El francés no está dispuesto a ceder y exige explicaciones al cuerpo técnico. La crisis interna está servida, y el Real Madrid deberá actuar con rapidez para evitar un conflicto que rompa la armonía del vestuario. La necesidad de venta. La opción más verosímil y necesaria es la venta de Tchouaméni para compensar el gasto de Caicedo. El Real Madrid podría ingresar cerca de 90 millones de euros por el francés, una cifra que aliviaría las cuentas y permitiría la amortización del fichaje del ecuatoriano. Liverpool y Manchester United están a la expectativa, y el Real Madrid ya ha abierto la puerta a su salida. El sacrificio del ego. Si Tchouaméni se queda, deberá aceptar el sacrificio de su ego y el rol de suplente. Su talento y su juventud son innegables, pero el Real Madrid ha priorizado el perfil destructor de Caicedo sobre el perfil posicional del francés. La gestión de los egos será el mayor desafío del nuevo entrenador. 4. La coronación de Caicedo, el copiloto de Bellingham. El fichaje de Caicedo no solo resuelve el problema del 5, sino que corona una nueva jerarquía en el mediocampo blanco. El ecuatoriano llega como el copiloto de Jude Bellingham, el líder ofensivo del Real Madrid, y su coste récord le garantiza una posición de liderazgo y respeto en el vestuario. La liberación del inglés. Bellingham queda totalmente liberado para jugar como media punta o falso 9 minutos sin preocupaciones defensivas. La presencia de Caicedo detrás de él le da la libertad de concentrarse en el ataque y explotar su capacidad goleadora. La sociedad Caicedo-Bellingham será la nueva columna vertebral del equipo blanco. El nuevo tridente de ensueño. El Real Madrid tendrá un mediocampo de ensueño: Caicedo, destructor; Camavinga, box-to-box dinámico; y Bellingham, creador ofensivo. Este trío garantiza la superioridad física, la velocidad y el equilibrio en el centro del campo, los atributos necesarios para dominar Europa. La purga de la magia. La llegada de Caicedo sella la purga de la magia estática de Luka Modric y Toni Kroos. El Real Madrid ha optado por el músculo y la velocidad sobre el toque y la posesión. Los veteranos tendrán un rol secundario, un sacrificio necesario para asegurar el futuro del club. El precio del nuevo Bernabéu. La exigencia de la excelencia. El fichaje de Moisés Caicedo es el último peaje que Florentino Pérez debe pagar para inaugurar el nuevo Santiago Bernabéu con la máxima excelencia deportiva. El nuevo templo blanco no puede abrir sus puertas con un equipo a medio construir o con debilidades tácticas evidentes. Caicedo es el activo final que garantiza que el Real Madrid esté a la altura del estadio más moderno y espectacular del mundo. El Real Madrid del futuro. Florentino Pérez ha diseñado un Real Madrid que está a la altura del nuevo Bernabéu. Un equipo joven, poderoso físicamente y con una ambición ilimitada. Caicedo es la pieza clave de ese nuevo proyecto, el jugador que garantiza el equilibrio y la solidez defensiva en el nuevo templo blanco. La inversión en la base. El Real Madrid ha invertido la base, el mediocampo, antes que en el ataque, una decisión estratégica que demuestra la prioridad del club blanco. El equilibrio táctico y la solidez defensiva son más importantes que el gol individual. El fichaje de Caicedo es la prueba de fuego de la nueva filosofía de Florentino Pérez. La presión de los ingresos. El Real Madrid compensa el coste de Caicedo con el aumento de ingresos del nuevo Bernabéu, conciertos, eventos, museo, y los nuevos acuerdos de patrocinio que se cierran con la llegada de un galáctico como el ecuatoriano. El fichaje es una inversión a largo plazo que se amortizará con el éxito deportivo y el aumento de ingresos del club. El pánico culé. La desesperación por el anti-Caicedo. La confirmación del fichaje de Moisés Caicedo por el Real Madrid desata el pánico y la desesperación en el FC Barcelona. El club culé ha visto como su eterno rival se blinda con el pivote defensivo que ellos también ansiaban, dejando al Barcelona en una situación de inferioridad en el centro del campo. La presión sobre Laporta y Deco es máxima para encontrar una alternativa creíble y asegurar un fichaje de impacto. La urgencia por el 5. El Barcelona necesita un pivote defensivo de élite para sustituir a Sergio Busquets y equilibrar el mediocampo. La pérdida de Caicedo obliga a Laporta a acelerar la búsqueda de alternativas creíbles y asegurar un fichaje de impacto para competir con el Real Madrid. La carrera por Zubimendi y Amrabat se intensificará, y el precio subirá al saber los clubes vendedores que el Barcelona está desesperado por fichar. La hegemonía blanca reforzada. El fichaje de Caicedo refuerza la hegemonía blanca en la Liga Española y demuestra el poderío económico y la capacidad negociadora del Real Madrid.
El Barcelona se ve obligado a reaccionar con urgencia y a gastar lo que no tiene para mantener la competencia con el eterno rival. La guerra en el mercado de fichajes se vuelve más intensa y más cara. 7. El riesgo de la ibris ejecutiva. La presión sobre Caicedo. La inversión de 185 millones de euros en Moisés Caicedo sitúa al jugador en el centro de todas las miradas y añade una presión insostenible a su llegada al Real Madrid. El fichaje es una manifestación de la ibris ejecutiva de Florentino Pérez, que apuesta todo su capital político y económico en el éxito del ecuatoriano. Si Caicedo falla, el coste será catastrófico para el proyecto blanco. El peso de la cifra. Caicedo deberá demostrar que vale cada euro invertido en él desde el primer día. Cualquier error o mala racha será magnificado por la prensa y la afición. La presión del precio es una losa que el jugador deberá cargar sobre sus hombros. El Real Madrid no espera. El Real Madrid no es un club que espere la adaptación de sus fichajes caros. Caicedo deberá rendir al máximo nivel desde la pretemporada y demostrar que es el líder que el equipo necesita en el mediocampo. La gestión de la presión será clave para el éxito del fichaje. El juicio de la historia. El éxito o fracaso de Moisés Caicedo definirá el legado de Florentino Pérez en esta última etapa. Si el ecuatoriano lidera al Real Madrid a nuevas Champions League, el fichaje será recordado como una obra maestra. Si falla, será la prueba de fuego de la mala gestión y la ibris ejecutiva. 8. Conclusión. El juego de la desesperación. El fichaje de Moisés Caicedo es el juego de la desesperación de Florentino Pérez. El Real Madrid se ha visto obligado a pagar un precio desorbitado para corregir errores pasados y asegurar el equilibrio táctico que necesita para competir al máximo nivel. La inversión es masiva, pero el valor de Caicedo justifica el sacrificio. El Real Madrid ha blindado su mediocampo, asegurado el equilibrio táctico y mandado un mensaje claro a sus rivales: la hegemonía blanca se ha reforzado. Sin embargo, este movimiento deja un rastro de víctimas: la crisis interna con Tchouaméni, el sacrificio de las leyendas y la inmensa presión sobre Caicedo. El Real Madrid deberá gestionar con tacto la situación de Tchouaméni y evitar que el conflicto rompa la armonía de un vestuario joven y talentoso. El éxito del fichaje de Caicedo no solo dependerá de su rendimiento en el campo, sino de la capacidad del club para gestionar el cisma que se ha abierto en el mediocampo. La pregunta final y la que definirá la narrativa de la próxima década es: sabiendo que el Real Madrid se vio forzado a pagar 185 millones de euros por desesperación táctica y que la única forma de justificarlo es vendiendo a Tchouaméni, este juego de la desesperación, ¿es un movimiento maestro de Florentino Pérez que salva el proyecto o es el principio de una peligrosa espiral de gasto que pondrá en riesgo la estabilidad financiera del club a largo plazo, sin importar los ingresos del nuevo Bernabéu? Comenta tu opinión ahora mismo y únete a la conversación que reescribirá la historia del Real Madrid.